Soy Ramón Mujica, pero Pablo Alaiza me ha solicitado para que diga unas palabras sobre la sala de ángeles virreinales conservada en el Museo de Osma. En realidad mi comentario, que será muy breve, se va a limitar a dos aspectos. El primero es el asunto de los nombres angélicos y el segundo tiene que ver con su iconografía. Con relación al primero, lo que puedo decir es que, a diferencia del culto medieval a los ángeles, donde se hablaban de las jerarquías angélicas como lo hizo Dionisio el Areópago, y que sus concepciones fueron repetidas por otros teólogos, durante el Renacimiento italiano, en parte por el auge de la cábala hebrea, surge un culto individualizado de ángeles retratados de cuerpo entero e identificados con nombres propios. Este es un fenómeno fascinante porque la Iglesia Católica, por tradición, solo acepta oficialmente el culto a los tres ángeles mencionados en las Sagradas Escrituras: San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Pero el resto de los ángeles son considerados apócrifos porque provienen de documentos no canónicos. Entre ellos, el libro de Esdras, que menciona, por ejemplo, al ángel San Uriel, que habría sido el que expulsó a Adán y Eva del paraíso. A pesar de ello, a mediados del siglo XVII, un célebre jesuita, Athanasius Kircher, dio a conocer en su libro Oedipus Egipciaco, que publicó en 1652, una lista no menor de 100 ángeles, asociados muchos de ellos con fenómenos meteorológicos y con planetas, y que él los incorpora dentro de la tradición católica. Estos nombres venían del célebre libro de Enoch. Entonces, en su momento, Teresa Gisbert, la gran historiadora boliviana, se preguntó si es que los nombres de los ángeles que figuran en la pintura virreinal en realidad provienen del libro de Enoch, aunque ella no podía explicar cómo había llegado el libro de Enoch al Perú. Ahora se sabe que en realidad fue a través del jesuita Athanasius Kircher que se introdujeron muchos de estos nombres apócrifos dentro de la espiritualidad virreinal. Pero lo que es muy interesante también es que en el Museo de Osma hay un cuadro basado en un grabado de Jerónimo Vierix que representa a los 7 ángeles del Apocalipsis o de Palermo, y se conocen como los 7 ángeles de Palermo porque en realidad en 1516 en la iglesia de Santa Ana en Sicilia se encontró un viejo mural donde aparecían los 7 ángeles tal como están representados en la pintura del Museo de Osma, donde aparece San Miguel con los 7 ángeles del Apocalipsis, 3 canónicos y los otros 3 apócrifos. Uno es San Uriel, San Sealtiel, San Baraquiel y San Yerudiel. Estos ángeles están asociados o han sido mencionados por primera vez en un libro de profecías, de revelaciones del siglo XV, conocido como el Apocalipsis Nova. Este es un libro que le fue dictado a Amadeo de Portugal en el monte Janículo, en Roma, en una gruta donde se le aparece el ángel, y le dicta lo que iba a ocurrir al final de los tiempos, cómo se iba a vencer al anticristo, un rey universal que, aliado con un papa angélico, iban a cerrar la historia profana. Y lo que era fundamental para el triunfo sobre el anticristo era el culto a los 7 ángeles del Apocalipsis, cuyos nombres por primera vez se le revelaban al beato Amadeo, ¿no? Y que servirían de punta de lanza no solo para las misiones americanas, sino que se convertirían en los santos patronos de la monarquía hispana. De ahí su importancia y de ahí que su culto haya cundido tanto en el Perú
como en México. De hecho, en las Descalzas Reales de Madrid y en el Convento de la Encarnación, también en Madrid, hay series completas de los 7 ángeles del Apocalipsis Nova del Beato Amadeo de Portugal, pintadas por el pintor madrileño Bartolomé Román, que también hizo una serie para la iglesia de San Pedro de Lima. Y cuenta Antonio Ruiz de Montoya que cuando los jesuitas hacían sus misiones en el Paraguay y tenían dificultades con la catequesis de las poblaciones indígenas, los jesuitas se retiraban a un bosque, le dedicaban un día de la semana a cada uno de los 7 ángeles del Apocalipsis y luego desplegaban una gran imagen o pintura de ellos e irrumpían en las comunidades indígenas para que estos abrazaran el Evangelio. El significado oculto era que los jesuitas querían que de lejos los indígenas confundieran a las huestes angélicas con el pelotón de misioneros jesuitas. Lo interesante es que este culto a los 7 ángeles, representado en la pintura del Museo de Osma, fue formalmente condenado como herético por el Santo Oficio de la Inquisición de Madrid en 1644. Y lo que dijeron en ese momento los inquisidores era que si bien efectivamente su culto había florecido en Sicilia, en Palermo, y que incluso Carlos V les había mandado hacer una iglesia diseñada por Miguel Ángel sobre las termas de Diocleciano en Roma, dedicado a estos 7 ángeles, pues en Madrid se iba a mantener la ortodoxia religiosa y no se iba a aceptar este culto asociado con la astrología y con la angelología rabínica del Renacimiento italiano. Sin embargo, el culto de los 7 ángeles floreció no solamente en México a través de la obra de Andrés Serrano, sino sobre todo en el Perú a través de la obra de Alfonso Briceño y de Alba y Astorga, que en su Biblioteca Virginalis publicó algunos de los raptos del Beato Amadeo donde se explicaba el significado de sus visiones.